Bueno, tenemos que hablar de un tema que poca gente se ha dado cuenta y poca gente lo sabe y que va a dar mucha tela y mucha bronca, espero, en el terreno político, porque la famosa excepción ibérica, el famoso tope del gas, se dijo que correría, que eso se pagaría a través de la tarifa regulada y los primeros clientes de la tarifa libre eléctrica que van recibiendo sus recibos ven con asombro cómo aparece una compensación, aparece lo típico en los recibos eléctricos, una piedra más en la mochila, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que hay un cargo ahí que nos coloca el gobierno para que ya no los de la tarifa regulada, sino el conjunto, termine por pagar la compensación por tener el tope del gas a los que producen energía con él. Esto es un engaño, pero... Ese es el problema, que cuando se hace un discurso comparativo de medidas que se dicen que son un éxito y se hacen comparaciones que no son las correctas, porque es comparar churras con merinas, en lugar de hacer el diagnóstico correcto de lo que está sucediendo, cuando llega la realidad, pues surgen estas sorpresas, ¿no? ¿La realidad cuál es? La realidad es que el llamado tope al gas no es un tope, es una fórmula correctora que mitiga el efecto del gas en el conjunto del mercado marginalista. Pero la propuesta que el gobierno llevaba a Europa fue modificada por la Comisión Europea para ser aprobada. Hablaba en el gobierno en su día de 30 euros como fórmula mitigadora, 30 euros tope, al final resultó ser 48, 49, casi 50 de promedio en un año. Hablaba también de que iba a haber un sistema de doble subasta, de manera que en una primera subasta fijaría el precio de exportación a Francia a precio de mercado y en una segunda subasta, ya con la subvención, entre comillas, porque la pagan los consumidores, se produciría el precio para el mercado peninsular. Eso también lo rechazó la Comisión Europea. Luego tenemos que exportar a Francia energía artificialmente barata con la compensación que pagan con ese cargo los consumidores españoles. Y en tercer lugar, el gobierno pretendía que abonaran ese cargo todos los consumidores. A eso se oponía Portugal, porque en su sistema los consumidores regulados, los pequeños, los domésticos, no están sometidos al mercado mayorista, como sí ocurre en España. Entonces, Portugal no quería meter a los pequeños en ese cargo. Al final se buscó una solución por la cual el gobierno planteaba que inicialmente lo pagarían solo los consumidores sometidos al mercado mayorista y el resto de los consumidores que no se beneficiaban de esa bajada artificial, aunque luego hay que adicionar una compensación, irían incorporándose a ese pago de esa bolsa de cargos compensatorios cuando actualizaran y renovaran sus contratos, que es lo que viene sucediendo en estos meses. Entonces, conclusión de todo lo sucedido. El gobierno calculaba que el precio iba a estar en 130 euros megavatio hora, por debajo de los entonces vigentes 210 euros, es decir, un 30 o un 40% era lo que el gobierno consideraba que iba a suponer respecto a los precios que se estaban observando en los mercados europeos y en España en particular. ¿La realidad cuál ha sido? La realidad ha sido que en el promedio, desde el 15 de junio hasta hoy, el promedio de precio marcado es de un 100% superior a esos 214 euros megavatio hora. Y es el cargo por compensación supone ya prácticamente el 50% de esa factura. Es decir, el fracaso para el objetivo que se perseguía es absoluto. Está encareciendo la factura de consumidores que no tienen ese cargo y los que suponen que iban a obtener beneficios de reducción no la están obteniendo porque el mercado está superando todas las previsiones. El gobierno pretende presentar esto como un éxito al compararlo, primero, con mercados europeos con los que no tenemos conexión, cuya generación de matriz eléctrica es muy diferente a la española y, por lo tanto, es comparar peras con manzanas. Y, en segundo lugar, pretendiendo, como alternativa, compararlo con el precio que hubiera resultado de no hacer nada. Es que eso es tan absurdo como si se dijera que la comparación debe ser con el precio de haber hecho lo correcto. Es decir, tan legítimo es decir, es un 15% más barato que si no se hubiera hecho nada, como decir, es un 15% más caro que si se hubiera hecho lo correcto. Así que es una comparación que tampoco vale.